¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es siempre adecuada, es pertinente, surge de una necesidad muy concreta. Una buena práctica es innovadora, es valiosa, aporta valor a eso que habitualmente se debe hacer. Se puede medir objetivablemente, cualitativa o cuantitativamente. Es replicable y una buena práctica, para que lo sea, debe ser susceptible de mejora. La Fundación DACER es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a trabajar con personas con daño cerebral para mejorar su calidad de vida y la de toda su familia y todo su entorno. La iniciativa Escuela de Familias es un proyecto que tiene como objetivo capacitar tanto al profesional del hospital que atiende directamente a los afectados de daño cerebral en su fase más aguda, enfermeras, auxiliares de clínica, celadores, como a los familiares de estas personas, de los afectados por daño cerebral, para estimular a su familiar desde el momento inicial de la lesión, con el objetivo de que cuando la persona llegue a una fase un poquito más estable, esté en las mejores condiciones posibles para empezar el proceso rehabilitador. Buenas tardes. En primer lugar voy a pedir disculpas por la voz que tengo. Hoy vamos a realizar el 7º seminario web Ciclo Formativo Escuela de Familias, impartido por profesionales de la Fundación DACER. Trataremos el tema de la deglución, así como comer de una forma segura, y estará a cargo de Marisa Martín Bernal, que es logopeda neurológica, socia fundadora de la Fundación DACER, la cual cuenta con una amplia experiencia y es experta en terapia orofacial y miofuncional. Cuando quieras, Marisa, puedes dar comienzo. Hola, buenas tardes, muchas gracias, Eduardo. Voy a comenzar a compartir pantalla para que veamos la presentación. Como ha dicho Eduardo, pues hoy vamos a tratar el tema de la deglución. Cuando tenemos un daño cerebral, al igual que hemos estado viendo en otros ciclos formativos, que puede haber alteraciones motoras, cognitivas, comunicativas, pues también se puede ver alterada la deglución, que es lo que conocemos como disfagia. Voy a intentar en esta ponencia pues explicar de manera sencilla cuál sería el proceso normal de deglución, qué problemas pueden surgir en cada fase y cómo podemos ayudar a los pacientes, sobre todo que están en fase aguda, ya desde el hospital, para que coman de una forma segura. Van a ser unas pautas generales que pueden venir bien para todos. Si bien es verdad que cuando hay un problema de disfagia normalmente es valorado por un logopeda o un especialista en disfagia y se suelen dar unas pautas específicas para cada uno, pero estas pautas que vamos a dar hoy vienen bien a todos, ¿vale? No es contraproducente para ninguno y son como unas pautas muy generales que solo con ellas ya conseguimos comer de una forma segura. A ver, aquí. Me gusta empezar siempre cuando hablo de temas de deglución, hablando un poco, comentando lo que es la alimentación, ¿no? Que podemos pensar que al comer, pues el comer es una actividad básica y necesaria pues para sobrevivir, ¿no? Que necesita el ser humano. Pero, ¿por qué le damos tanta importancia a volver a retomar la deglución por vía oral? Pues porque no es solo una ingesta de alimento. Gracias a la comida experimentamos también un montón de sensaciones, de gusto, de olor. Al final para todos o para la mayoría, ¿no? Comer es un placer y tiene un componente social muy importante. En nuestra sociedad, siempre que quedamos con familiares, con amigos, quedamos en torno a la comida. Cualquier fiesta, Navidad, Nochevieja, las cenas, ¿no? Quedamos con amigos para tomar cañas, para tomar pinchos. Entonces, una persona con disfagia no va a ver solo limitada, por así decir, la ingesta de alimentos, sino que va a perder toda esa parte de experimentación de sensaciones y también la parte social.
De ahí nosotros siempre damos mucha importancia a trabajar la deglución y a recuperarla por vía oral, porque evidentemente si la alimentación o la deglución no implicara todo esto que estoy comentando, se podría poner una sonda, una PEG, ¿no? Y la persona ya estaría nutrida. Pero la alimentación es mucho más que simplemente una ingesta de alimentos. La deglución es un proceso neuromuscular complejo, de hecho creo que es el más complejo de todo el organismo, porque implica unos 50 músculos y 6 pares craneales, ¿no? Es muy rápido, ¿no? Y conlleva que participe la cavidad bucal, la faringe, laringe, y su objetivo, fundamentalmente, así explicado de manera básica, sería aplicar presión a los alimentos y propulsarlos desde la boca al estómago, ¿no? Como he dicho, pues implica la contracción e inhibición de mucha musculatura y está localizada alrededor de la boca, la lengua, faringe y esófago bilateralmente. Consta de una serie de fases que voy a explicar un poquito cada una de ellas, y podemos tener disfagia en cualquiera de estas fases. O sea, cualquiera de estas fases puede estar alterada y podemos tener problemas en cada una de ellas. Por ejemplo, la fase anticipatoria. Pongo estos alimentos, ¿no? Porque al verlos, normalmente, cuando vemos la comida, y sobre todo si tenemos un poquito de hambre, pues ya empezamos a salivar, ¿no? Empezamos a olerlo y empezamos como a imaginarnos ese alimento ya en la boca y empezamos a prepararnos para la deglución. Entonces, esta misma fase también es muy importante, antes de que el alimento entre en contacto con la boca. Encontramos pacientes que pueden tener problemas en el sentido de la vista, o del olfato, del gusto, y esto, pues, sobre todo el olfato o la vista, va a tener muchos inconvenientes también a la hora de comer. Muchos pierden el apetito también por ese motivo. Y en esta fase anticipatoria, sobre todo nosotros lo que vemos, a lo mejor más en la disfagia neurogénica, que es la que vemos hoy, ¿no? De origen neurológico, también puede verse alterada por trastornos cognitivos, como la atención o la comprensión. En personas, como explicábamos el otro día, que tienen por ejemplo, una afasia global muy complicada, que no comprenden el entorno, estas personas pueden no comprender la situación de la comida, no reconocer los utensilios, no reconocer la comida como tal, y eso puede dar problemas para la deglución. La fase oral preparatoria sería cuando preparamos el alimento, es antes de tragarlo, ¿vale? Por ejemplo, es cuando lo estamos masticando y vemos como las glándulas salivares también, ¿no? Sueltan la saliva para ir formándose el bolo alimenticio. Entonces, esta sería como la fase, cuando nos estamos preparando para la fase oral, ¿vale? Ya metemos el alimento, empezamos a masticar y compactamos el bolo, ¿vale? ¿Qué problemas podemos tener en esta fase? Pues podemos tener problemas de que no tengamos una buena competencia de los orbiculares, que tengan un bajo tono, ¿no? Y se nos pueda escapar comida mientras estamos masticando. También que no tengamos unos buenos movimientos rotatorios de la mandíbula y también no podamos masticar. Entonces, esos son los problemas que también se pueden dar en esta fase. Luego vendría la fase oral. En esta fase siempre suelo pedir a la gente que pare un momento y que trague saliva, para que vea qué hace la lengua en esta fase. Si nos damos cuenta, la lengua se coloca justo en los alveolos, o sea, pues sería por detrás de los dientes, justo encima, ¿vale? La parte del paladar duro sin tocar los dientes. Y hace como un movimiento, ¿no?, de rampa para ese bolo que hemos compactado en la fase anterior, llevarlo hacia atrás, ¿vale? Para poder llevarlo hacia la faringe. Aquí, ¿qué pasa? Si no tenemos también, sobre todo, una buena coordinación, un buen tono de la lengua, una buena fuerza, nos va a costar realizar mucho este movimiento. A veces el alimento se puede fragmentar y pasar a la faringe antes de haberse activado el reflejo de deglución y puede dar una serie de problemas. O normalmente el velo del paladar, que aquí también se tiene como que pegar a la pared de la faringe para que el alimento no salga por la nariz, esto puede fallar y se nos puede escapar alimento por la nariz, que seguro que lo habéis visto en algún momento. Y luego pasaríamos a la fase faríngea. Esto es un GIF que me sirve siempre mucho para explicarlo, para verlo más visual,
A ver, la fase faríngea ya hemos formado ese bolo, ¿no? Lo hemos compactado y ya lo hemos empujado hacia atrás en la fase oral, ¿no? Y cuando ese bolo entra en contacto con los pilares del istmo de las fauces, que serían como los pilares que están a los lados de la úvula, por así decir, pues ahí se activa el reflejo de eglución, que en milisegundos activa una serie de defensas para proteger la laringe y las vías aéreas del paso del bolo, ¿vale? Por ejemplo, una de estas vías es lo que decíamos también en el paladar blando, que se pega a la faringe atrás, como estamos viendo aquí, para que el alimento no venga por la nariz. Otra de las defensas es la epiglotis, que es este cartílago que veis móvil, que está arriba y cuando tragamos baja y hace como una tapadera y tapa, aquí está tapando la laringe, ¿vale? Está tapando la laringe del paso del bolo. Al mismo tiempo, la raya que veis justo en la laringe, debajo de la epiglotis, está simulando las cuerdas vocales, ¿vale? Las cuerdas vocales también se cerrarían para, imaginaros que la epiglotis no ha bajado a tiempo o no baja de forma eficaz y pasa algo de alimento a la laringe, todavía tenemos la defensa de las cuerdas vocales, las bandas ventriculares que se cierran y sería cuando empezamos a toser para sacar ese alimento de ahí y lo ideal es toser, tener una tos efectiva fuerte para sacarlo y que vaya hacia atrás, ¿vale? Hacia el esófago. Otra defensa que tenemos, aquí si veis justo en esta parte, aquí está simulado también el cartílago ioides, que como veis tira hacia arriba y hacia adelante de toda la laringe, tira de ella, para que el bolo pase hacia atrás por el esófago y no caiga en la laringe. También, ¿qué sucede? Veis que aquí por donde baja el bolo, una vez que está bajando por el esófago, aquí veis otro cartílago. Esta zona blanca es otro cartílago, que es el cricoides, y también este tiene que relajarse, el esfínter cricofaringeo, que estaría aquí, tiene que relajarse para dejar pasar el bolo. Como veis, esta fase, que pasa en milisegundos, pasan un montón de cosas. Suele ser la fase donde tenemos más riesgo de aspiraciones y penetraciones. No es algo que veamos de forma visual como se ven en las otras fases, ¿no? Porque si yo veo que el paciente no mastica bien o que se le cae comida como en las fases anteriores, eso se ve, ¿no? Esta fase, pues podemos fijarnos un poquito cuando lo valoramos, si usamos un pulsosímetro, si el paciente desatura o no, cuando le hemos dado algo de comer, o si el paciente tiene una voz húmeda después justo de tragar, porque si veis este espacio por donde pasa el bolo, justo antes de bajar la epiglotis, que queda aquí como un espacio en nube, esas son las valléculas, a veces ahí quedan restos. Y esos restos pueden luego, cuando la epiglotis vuelva a subir, evidentemente pueden caer a la laringe. Esos restos también suelen dar ahí como una voz húmeda. Entonces nosotros podemos tener una serie de señales que nos digan que ahí está pasando algo. Pero lo ideal pues, es valorarlo con una prueba objetiva que valoran los otorrinos. Ellos deciden si es una fibroendoscopia o una biofluoroscopia, por lo que ellos crean conveniente, ¿vale? Pero esta fase faríngea va a ser muy, muy importante y en el tema del daño cerebral puede estar afectada o suele estar afectada cuando hay una disfagia. Porque igual que se afecta una hemicara o un hemicuerpo, como hemos dicho, también hemos dicho que la deglución era un proceso bilateral, pero también va a haber, ¿no? Esa parte de la laringe o la faringe también puede estar afectada, ¿no? Y puede dar problemas. Entonces, si tenemos un reflejo de deglución retardado, corremos riesgo de que todas estas vías de defensa que he dicho vayan lentas y puede haber penetración, ¿no? Aspiración en vías respiratorias. Ese sería el problema que puede haber también en esta fase. Entonces, ¿qué es la disfagia? Pues es un complejo proceso, ¿no? Que puede verse alterado por diferentes compromisos anatómicos, neurológicos o psiquiátricos. Nosotros nos vamos a centrar hoy más en los que está alterado por cuestiones neurológicas, que es más una disfagia funcional, ¿vale? Y no tanto disfagia estructural. Es un trastorno para tragar alimentos sólidos, semisólidos y o líquidos debido a una deficiencia en cualquiera de estas fases que hemos explicado, ¿no? Es decir, tú puedes tener una disfagia en la fase oral o en la preparatoria o en la faríngea o en todas. La fase esofágica no la he añadido, nosotros ahí podemos intervenir poco, pues puede haber una obstrucción, una estenosis, una fístula, entonces
intervienen más profesionales de digestivo. Sí que podemos dar recomendaciones. Si hay un problema en la fase esofágica, claro que el logopeda también puede dar recomendaciones para que sea más fácil la devolución. Pero principalmente esas fases son las que siempre suelen verse más alteradas también en la disfagia neurogénica, ¿vale? La disfagia neurogénica, pues lo que os digo, es la que corresponde a un trastorno de devolución por origen neurológico. Los más frecuentes pues, son traumatismos craneoencefálicos, ictus, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso o enfermedades degenerativas, ¿no? Pueden dar lugar a problemas de disfagia. Y va a afectar tanto a los componentes musculares como a los sensoriales en las etapas, ¿vale? Esto es algo también a tener muy en cuenta, que no solo vamos a tener que trabajar la parte motora, sino también la sensorial. Vale. Dos términos que van muy unidos a la palabra disfagia son eficacia y seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos planteamos, parece que siempre pensamos no en la seguridad. El paciente tiene que comer de forma segura. Estos son como los objetivos que tenemos que conseguir más generales. Que el paciente coma de forma segura supone que nosotros sabemos que el paciente no tiene riesgo de tener aspiraciones o penetraciones, ¿no? Y que no va a poner en riesgo su vida. Y la eficacia es que nos aseguremos que el paciente puede tener todo el aporte de nutrientes, ¿no? Y líquidos que necesita para estar correctamente hidratado y nutrido. Porque esto pasa muchas veces, que el paciente ya va comiendo con seguridad, pero come de manera muy lenta o se fatiga enseguida y entonces a lo largo del día no puede tomar todavía todo el aporte, ¿no? Que necesita para estar bien nutrido, ¿no? y bien hidratado. Entonces, son como los objetivos generales que nos planteamos siempre, que esa devolución sea segura y sea eficaz, que es muy importante. Vale, ¿qué complicaciones va a haber asociadas y por qué es tan importante tratar la disfagia desde el primer momento? Pues va a haber una disminución de la calidad de vida del paciente, también por una parte por lo que os decía de la pérdida de la parte social, la pérdida de experimentar todas esas sensaciones, de disfrutar de la comida. También puede haber una desnutrición o deshidratación. Muchas veces los pacientes, si tienen que beber el agua es pesada y no les gusta, acaban evitando beber agua. O los que no están diagnosticados, si cada vez que beben agua se atragantan o tosen, evitan esas situaciones. Y pasa un poco lo mismo con desnutrición. Acaban comiendo menos cantidad, pues porque no se encuentran cómodos con la comida. Y son complicaciones que luego acarrean muchas enfermedades. La más grave también, por ejemplo, la más grave sería, lo peor que puede pasar sería la muerte, evidentemente, no, las neumonías. Nos encontramos con muchos pacientes, bueno, el paciente neurológico, pero también con muchos pacientes, Eduardo lo sabe bien, por la parte, ¿no?, de gerontología, muchos pacientes, muchos ancianos ingresan en hospital con neumonías recurrentes y muchas veces nunca se plantea que esa neumonía pueda venir de una aspiración, porque a lo mejor pues ese señor nunca no ha sufrido un ictus o no ha tenido, ¿no?, algún evento que pueda justificarlo, pero ya solo la propia vejez va haciendo que como hemos explicado, es un proceso muy complejo, no tenga la misma coordinación, no sea igual de rápido, los músculos también tengan un tono más bajo, entonces la propia vejez puede dar lugar a disfagia. Son disfagias más leves, por eso pasan más desapercibidas, pero se identifican mucho con el tema de las neumonías. Y al final pues disminuye mucho la calidad de vida del paciente por numerosos ingresos, por evidentemente pasar todo ese tiempo enfermo. También incrementa muchísimo los costes de los hospitales, lo que escuchando el otro día un logopeda también comentaba que se ha visto que en las unidades, en los hospitales en los que hay unidades de disfagia, que están empezando a implementar unidades de disfagia, han reducido muchísimo los costes y es por el tema de los ingresos. Porque si tú empiezas a tratar a los pacientes con disfagia desde el primer momento, te aseguras que esos pacientes se van a ir antes al alta, no van a desarrollar neumonías o infecciones respiratorias y tampoco en todos estos pacientes que os digo que vuelven y vuelven una y otra vez al hospital con las neumonías. Y luego pues la complicación muy clara es la asfixia y lo peor sería la muerte, evidentemente, que hay riesgo. Muy importante que muchas veces las familias
vean la importancia de, o sea, el riesgo, ¿no?, que puede tener una disfagia, porque muchas veces a lo mejor no, o nosotros no sabemos transmitirle la gravedad o ellos no la ven, y pasa incluso cuando están ingresados que si no les gusta la dieta que se les trae desde el hospital, a veces decimos, bueno, pues te traigo yo comida de fuera, o toma agua, ¿por qué vas a tener que beberla pesado? Porque... Y ahí pueden darse esos problemas que decimos en manía y demás. Es muy importante que las familias estén muy concienciadas del riesgo que supone una disfagia. ¿Qué signos de sospecha podemos tener que nos hagan sospechar que una persona puede estar teniendo una disfagia? Molestias o dolor al tragar, babeo inadecuado, cierre labial, evidentemente si vemos que se le escapa mucha saliva, pues podemos tener alteración en lo que hemos dicho en la fase oral preparatoria o en la fase oral porque no tiene una buena competencia, ¿no?, de labios. Residuos de alimento en la boca y en la lengua. Esto pasa mucho en las personas que han sufrido un ictus y sobre todo que tienen también hemiparesia, ¿no?, facial, que si después de comer le pides que abran la boca, en la parte afectada se ve que tienen muchísimos restos, porque no tienen la fuerza suficiente para desplazar el alimento hacia atrás y porque el bucinador, que es el músculo, ¿no?, que nos permite un poco ir recogiendo el alimento, también compactando y demás, tampoco funciona correctamente. Entonces, en ese lado en el que él está afectado es donde se ven todos los restos. Regurgitación de alimento por la nariz, como explicaba antes. Sensación de cuerpo extraño en la garganta. Esto es un poco, va unido también al tema de molestias, dolor al tragar y al carraspeo frecuente. Esas personas que veis que están todo el tiempo así, uy, pues parece que tengo algo aquí, es que no se me quita, es que son esos restos de comida que os digo que pueden quedar ahí en bayéculas y que son peligrosos porque pueden pasar después a las vías aéreas. La tos es como muy clara, ¿no? La tos durante la ingesta o después de la misma, que muchas veces la familia piensa que si el paciente no tose, no se atraganta. No, también aquí hay que explicarles que muchas veces hay aspiraciones silentes. ¿Por qué? Pues porque ese reflejo de tos está abolido, por así decir, o está inhibido, no tienen buen reflejo de tos. Al no tener un reflejo de tos, si el alimento pasa a, como os decía, a la laringe y a la glotis, a la zona de las cuerdas vocales, pero no hay tos, no va a poder expulsarlo y va a aspirar. O sea, el alimento va a pasar a las vías respiratorias. Entonces, el hecho de que no haya tos no quiere decir que no esté habiendo un problema de disfagia. El carraspeo, como os decía, continuo o frecuente. Lo que es muy claro es que el paciente se atragante, ¿no?, cada vez que coma o algunas veces, o con algunos alimentos, no cada vez. La voz húmeda tras la ingesta, que es lo mismo que os expliqué antes. Pérdida de peso y las bronquitis o neumonías de repetición. Todo eso nos puede hacer sospechar que esa persona está teniendo un problema con la deglución y que deberíamos derivarle al profesional, ¿no?, correspondiente para que lo evalúen y empiecen a trabajar con él o con ella. Vale, explicado esto, pues vamos a ver unas estrategias que, como os digo, son generales, ¿vale? Son las que aparecen también en nuestra guía y buscábamos unas estrategias que sirvieran para todos y que hicieran ya que esa persona nos aseguremos que está comiendo de una forma segura, ¿vale? Lo primero, son como 4 aspectos a tener en cuenta. Muy importante crear el marco adecuado. Sobre todo si estamos en el hospital, no es llega a la bandeja, pim pam pum, nos ponemos a comer y fuera, no. Es muy importante para la persona con disfagia. Si vamos a comer, quitamos distractores. Quitamos la tele, ruidos o si hay otra gente hablando, o sea, nos centramos en comer, ¿vale? Es muy importante que el paciente esté centrado en la actividad. También para ayudar a que se centre, o por si pueden tener problemas de atención, nos gusta siempre poner como un mantelito, ¿no?, así de un color llamativo y que resalte la diferencia del color del plato y la mesa, o de la bandeja, ¿no?, y la mesa, para que se centre en la comida. Nos gusta aprovechar también y pues irle enseñando, ¿no?, los platos que tiene, para que diga lo que va a comer, para que lo vaya oliendo, lo vaya viendo, lo que decimos de la fase anticipatoria. Que ese cerebro y esa boca se vayan preparando para comer, que es muy importante, darle tiempo a que vaya salivando, que vaya preparando, ¿no?, la boca para ello. Entonces, si come de manera autónoma
como si come de manera asistida, lo importante es que coma mirando al plato, porque así, y que la comida venga desde abajo, ¿vale? Porque así nos aseguramos ya esta postura de flexión que es una de las posturas de seguridad para comer, ¿vale? Y así cerramos un poco más el paso, vías aéreas, y preparamos más al bolo para ir hacia la parte posterior, ¿no? Hacia la faringe, hacia el esófago. Entonces, muy importante también que el brazo afectado esté encima de la mesa o esté colaborando de alguna manera en la actividad. Nosotros siempre decimos que las actividades son bimanuales y tenemos que volver a implicar ese lado que el paciente tiene más olvidado, ¿no? en las actividades. Entonces, o bien puede estar encima de la mesa o puede estar sujetando el plato, pero ese lado también tiene que estar delante y tiene que estar presente. Si comen de manera asistida, es muy importante que intentemos no estar de pie. Si nosotros estamos de pie y el paciente está en la cama o en la silla, sí o sí la comida va a llegar desde arriba y el paciente va a tener que hacer esto para comer y es muy peligroso, ¿vale? Entonces, o nos sentamos a su altura o nos aseguramos que la comida llega desde abajo, desde el centro, para que pueda comer con seguridad. También podemos aprovechar y con la otra mano que tenemos libre, como se puede ver en esta foto, le damos información en su brazo afecto, ¿vale? Y le estamos dando también información para que tenga más propiocepción y vuelva a incorporar ese brazo en su esquema corporal. Entonces, muy importante, el marco adecuado. El tema de la tele también en los hospitales es muy importante, ¿vale? Porque la tele siempre suele estar arriba y sí o sí el paciente va a comer así. Y va a estar distraído, va a estar a lo que está viendo en la tele y no a la comida que en ese momento requiere mucha atención para él. Aquí tenemos un ejemplo en el hospital de esta hija que está dando comer a su madre. Veis cómo se ha sentado a su altura y la persona está colaborando sujetando el cuenco, pero veis, el alimento llega desde abajo y... A ver, vamos a ver otro que está en la cama, pues también podemos ayudar para que el alimento llegue desde abajo y llegue centrado. Aquí, como veis, estábamos intentando también utilizar la actividad de la comida para trabajar su brazo más afectado. Entonces, otra de las cosas que se puede hacer para integrar ese brazo es que las primeras cucharadas, porque luego se fatigaba bastante, fueran asistidas y fueran dadas por el familiar. ¿Veis? Y si colocas el cuenco debajo, pues al final acaba mirando hacia abajo. Y cuando traga, pues tiene una postura más segura para comer. Estos son algunos ejemplos de cómo también en el hospital podemos hacer que coma de forma segura. En esta situación lo mismo, podría tener la bandeja que es, o la mesa que suele haber auxiliar en los hospitales aquí, los brazos encima y podríamos irle guiando. Algo muy importante, lo primero es la postura adecuada. Bueno, ya sabéis, comemos algo que no he dicho del marco adecuado, el paciente tiene que estar a 90 grados, o sea, tiene que estar totalmente incorporado en la cama, ¿vale? No nos vale esto de estar semi-incorporado además para comer, porque al final la gravedad actúa y la gravedad al final o nos ayuda o no nos ayuda. Si comemos así, estamos favoreciendo que el alimento pueda ir a vías respiratorias. Tenemos que comer recto, como hemos dicho, con la cabeza, ¿vale? Hacia abajo. Esto es muy importante. Y luego viene la consistencia de los alimentos. Es verdad que en los hospitales pues, viene pautada, pues suele haber dietas disfagia y viene pautada, pero una vez que estas familias se van a casa, pues a veces necesitan unas pautas, pero cuando llegan a casa no saben muy bien cuáles son los riesgos que pueden correr en casa. Cada vez se está viendo más en los hospitales en los que hay unidades de disfagia, que están haciendo más tipos de dietas. Ya no solo es la dieta Turmis, porque antes es dieta Turmis, ¿no? Todo purés para las personas con disfagia, porque además suele ser la consistencia más segura, ¿no? Ahora está viendo como hasta 3 dietas distintas, ¿no? Y en función de la gravedad de la disfagia o del tipo de disfagia, pues pueden comer unos alimentos u otros, porque hay pacientes que sí que pueden comer a lo mejor alimentos de fácil masticación también, y no solo purés. Entonces no les vamos a condenar, ¿no?, a tomar todos los días purés cuando pueden tomar otra serie de alimentos. Pero bueno,
Si eso es en hospitales, ya digo que suele haber estas unidades y hay personas que valoran a los pacientes y establecen qué tipo de dieta toma cada uno. En general, pues hay una serie como de reglas en cuanto a las consistencias que son más peligrosas. Pues, por ejemplo, cuando vayan a casa y si todavía no están rehabilitados del todo la disfagia y sabéis que van a salir fuera con la rehabilitación, pero podéis darle unos consejos para decir, mira, tú de momento, hasta que alguien te lo diga, evita las consistencias mixtas, aunque son más peligrosas. Pues por ejemplo las legumbres, ¿no? Que por un lado tiene, o la sopa, que es por un lado caldo, ¿no? Y por otro tiene sólido. Pues son dos consistencias distintas en la boca que funcionan de forma distinta y con un problema de disfagia, sobre todo el líquido puede pasar antes de que active el reflejo, ¿no? Y para el paciente va a ser muy difícil de controlar dentro de la boca. O por ejemplo una mandarina, masticarla y que de repente salte todo el jugo y también se pueden atragantar muy fácilmente. Pues son cosas que podéis decirle, de momento evítalas hasta que un profesional te diga que puedes tomarlas. Entonces, de momento, pues sí, las legumbres o tomaslas en puré o muy, muy, muy espesas. O sea, hay que dar ese tipo de consejos. Que los alimentos que tomen, intentar que tengan una consistencia homogénea, que sean de fácil masticación, eviten alimentos muy duros y estén bien lubricados, es decir, que tengan... estén bien como compactados, que tengan alguna salsa que facilite, ¿no? esa devolución. Y muy importante el tema de espesar los líquidos o utilizar agua gelificada. En el tema de los líquidos suelen ser los que presentan mayor riesgo de atragantamiento y mucho en pacientes que tienen disfagia funcional o neurológica, no neurogénica, que estamos viendo hoy, porque suelen tener muy afectada a veces la fase faríngea, que es la que os contaba del reflejo de devolución. Entonces, si ese reflejo está enlentecido, los líquidos, que tienen una densidad muy rápida, ¿no? Enseguida va a pasar el líquido antes de que la persona pueda tragar. Entonces, de ahí la importancia que se les insiste mucho en que usen espesantes o aguas gelificadas. La persona que no le guste los espesantes, están las aguas gelificadas. Muy importante no utilizar recursos caseros. Una gelatina no es un agua gelificada. Son cosas distintas. Aparte de que la gelatina es todo, las que se compran, ¿no? Es todo azúcar y demás, no tiene los componentes que tiene el agua gelificada. El agua gelificada se compra en farmacias. Y tiene una serie de componentes que nos asegura que cuando introducimos una cucharada de esa agua gelificada en la boca, la consistencia no varía. Sigue siendo la misma, pero si yo cojo una gelatina y la meto en la boca, enseguida se va como a licuar, ¿no? Se vuelve líquido. Y va a ser peligroso. Por eso la importancia que le digáis a las familias que aquí que no utilicen recursos caseros, que utilicen los recursos que hay en la farmacia, que están muy bien preparados. Actualmente hay unos espesantes muy buenos, lo que digo sobre todo que se utiliza mucho la Santana y ya no tanto el almidón, y estos se han visto muchos estudios que garantizan una estabilidad de esa viscosidad que necesitan, ¿no? Incluso a altas temperaturas, incluso si lo utilizamos para, yo qué sé, pues le hemos hecho, hay gente que lo hace incluso con líquido, pues has hecho un salmorejo o un gazpacho que te ha quedado muy líquido, ¿no? Pues le puedes echar espesante o, bueno, esos son platos fríos, pero por ejemplo, o un puré que te ha quedado muy líquido y no te gusta la textura y le echas espesante. O una sopa, que sí que se le puede echar el espesante, pues asegurarnos que a altas temperaturas también esos espesantes nos mantienen la viscosidad que necesitamos. En función del tipo de disfagia, pues se recomiendan, hay como 3 niveles: néctar, miel o pudding, ¿veis? De menos a más espeso. Esto va pautado pues, por el logopeda, que tras la evaluación pues, le dice a la familia también cuál es el más adecuado. También muchas veces el otorrino, al realizar la evaluación y verlo, pues también realiza la evaluación con distintas texturas, con los distintos espesores, ¿no? Y recomienda a la familia, pues ha tragado mejor con néctar o ha tragado mejor con miel. Y pues eso es muy importante, respetar estas instrucciones. En cuanto a alimentos de riesgo sólidos... Marisa, bueno, igual ahora lo nombras. Te iba a consultar porque ahora con niños pequeños y así, que se está empezando el tema de BLV, un poco la indicación que dan, que no sé si es acertado o no, es evitar los alimentos
crujientes, ¿no? Digamos, el zanahoria cruda, patatas, ¿no? Todo esto que cruje, y es un poco el riesgo. No sé si podemos quedarnos un poco también con esa idea o no. Sí. Mira, justo ahora venía la parte de los sólidos. Me adelanté. No, pero fenomenal. Me encanta que me hables de BLV porque yo soy muy fan de esa técnica. Sí, yo también la he aplicado con mi hija y me encanta. Y sí, hay riesgo en los alimentos duros, creo que están aquí, por ejemplo, mira, o bien alimentos que se desmenuzan fácilmente, bueno, esto es en el caso de pan tostado, cosas así que se desmenuzan y provocan muchos trocitos, eso es peligroso, pero o frutos secos son muy duros también. El tema de, pues lo que decías tú, la zanahoria cruda, pues sí, cualquier alimento que sea muy duro o la manzana a veces al morder, la verdad, puede provocar que se genere un trozo que, como no tenemos buen control, vaya a vías respiratorias y cree taponamiento ahí, es muy peligroso. Sí, en ese sentido, por eso pasa con los alimentos duros. Ese es el problema también de los alimentos duros en los niños también, que el riesgo que tiene es ese, que muerdan y el trozo, al ser duro y demás, tapone las vías respiratorias. Por eso es muy peligroso. Sí, en el problema en disfagia sería algo también a evitar. Por ejemplo, también texturas fibrosas que pone la piña, las judías verdes, ¿no? La lechuga. Estas cosas a una persona con disfagia le va a costar mucho manejarlas, sobre todo si tiene disfagia oral, ¿vale? O las verduras y frutas con piel y semillas pueden ser más peligrosas. Esto simplemente son como unas recomendaciones para la familia, para que pues estas legumbres normalmente guisantes le decimos otra forma de preparación que sea segura para ellos, o en vez de darle esta fruta le den otras, ¿vale? Porque hay un montón de alimentos, o sea, podemos cambiar unos alimentos con otros. No quiere decir que todas las personas que tengan disfagia tengan problemas con estos alimentos, ¿vale? Pero sí que quería como poneros los que son con más riesgo para alertar a las familias. Por ejemplo, lo de doble consistencia, como os he dicho, esto una persona con disfagia casi lo tiene prohibido desde el primer momento, ¿eh? Y los que se desmenuzan fácilmente, como el pan tostado, las galletas, también dan muchos problemas. El tema de mojar las galletas en la leche y luego llevarlas a la boca, lo mismo. Los frutos secos, también prohibidos, y los frutos secos casi nosotros mismos, ¿no? Nos atragantamos con los frutos secos o se nos quedan restos, ¿no? Tenemos que carraspear varias veces para echarlos. Y alimentos pegajosos, como la leche condensada, el pan de molde, estas cosas que se quedan enganchados en la boca, cuesta muchísimo sacarlos, pueden hacer que queden restos de alimentos que a lo mejor cuando el paciente después se tumba o se echa a dormir, o sea, pueda tener un atragantamiento. Y lo que dices tú, los alimentos duros es muy importante, duros o con determinada forma, por ejemplo, las salchichas en los niños se dan muy alegremente y se cortan siempre en círculos. Y es que es el tamaño como ideal para asfixiar a un niño, por así decir. Entonces es muy importante también los cortes que hagamos de alimentos, cortes más pequeños, ¿no? Y las salchichas deberían cortarse no solo en círculos, sino a la mitad, ¿no? Como la media luna y demás. Y los alimentos duros, el riesgo es ese. Bien que lo hayas comentado, porque existe ese riesgo. Por eso lo que decía yo antes de dar los alimentos en medida posible que sean blandos y que estén bien lubricados, que estén bien, para que si tienen problemas también de salivación o para formar el bolo le ayudemos en eso y pueda llevarlo mejor hacia atrás. Vale, esto sería en cuanto a consistencias, ¿vale? Muy importante el tema de los líquidos y muy importante tener en cuenta estas consistencias que hemos dicho que son un poco más peligrosas. Que además lo bueno que tenemos es que la alimentación es muy extensa, o sea, hay muchísimos alimentos y cualquier alimento se puede cambiar por otro o podemos modificarlo. O sea, en ese sentido pueden tener una alimentación muy saludable y muy completa. O sea, una persona con disfagia no tiene por qué estar todo el día tomando purés, como os decía. Durante la comida, muy importante, ya hemos tenido en cuenta cómo nos hemos preparado, ¿no? Para comer, ya tenemos el plato adaptado a nuestras necesidades, ¿no? Y vamos a comer. Suele ayudar un poquito antes de comer, sobre todo en los hospitales que viene la gelatina, el agua gelificada y viene muy fresquita,
El frío y el ácido, limón o naranja, nos ayudan como a salivar y nos ayudan a activar el reflejo de deglución. Entonces, previo a comer, puede coger el vaso de agua espesada que esté fresquita, a ser posible, y se le puede echar incluso un chorrito de limón para que ese ácido nos ayude, o bien el agua gelificada, que esté fresquita, que tome 1 o 2 cucharadas antes de empezar a comer y ya como que preparamos la boca, ¿vale? También para empezar a comer. Muy importante, poca cantidad de alimento en cada cucharada. En los hospitales normalmente las cucharas son enormes, son unas cucharadas soperas pero súper grandes. Si el paciente de por sí ya tiene un poco de impulsividad con la comida, que les puede pasar después del ictus, pues llenan las cucharas hasta arriba, las meten en la boca y además comen muy rápido. Cuanta más cantidad metamos en la boca, si tenemos un problema de disfagia, más difícil va a ser gestionarlo y más posibilidades de tener un atragantamiento o un problema, ¿no? Entonces, muy importante, si podéis, los familiares, si podéis llevar una cuchara tamaño cadete, o recomendarles que traigan de casa una cuchara tamaño cadete, que es como una intermedia entre, pues eso, la que comemos de postre y la sopera. Esa sería como la ideal, porque no es ni muy pequeña ni muy grande. Y con esa cuchara pues nos aseguramos que meten menos cantidad de alimento en cada cucharada. Otra pauta que podemos darles es que recojan alimento del cubierto protuyendo los labios, así trabajamos al mismo tiempo los orbiculares, que serían, llega el alimento, dar tiempo a que el paciente haga esto. Y así le estamos obligando a que trabaje el auricular de los labios, ¿vale? Y pues todas las veces que comemos a lo largo del día ya estamos trabajando esa musculatura. Esto es muy importante porque muchas veces les damos de comer muy rápido y no les damos tiempo a este ejercicio que les ayuda mucho. Que les digamos que mastiquen despacio, a ser posible con la boca cerrada. Cuando no puedan formar bien el bolo, una estrategia que le podéis decir es empuja la lengua contra el paladar para que les ayude como a unir la comida antes de tragarla. Muy importante que coman o beban flexionando la cabeza para adelante, como decíamos. Existen para beber, existen estos vasos de escotadura que lo que hacen es que evitar que el cantono del vaso choque contra la nariz y tengamos que hacer esto para beber. Estos vasos además se compran en cualquier ortopedia, ya no cuestan nada y nos aseguran beber de una forma segura. Luego, muy importante, no incluir nuevo alimento en la boca hasta que esté vacía. Como muchas veces comen con esa impulsividad, meten alimentos y se les va acumulando lo que puede provocar más riesgo de disfagia. Entonces, nosotros algo que le decimos siempre es, coge alimento, llévalo a la boca y no lo vuelvas a llevar al plato para volver a cargar. Deja la mano sobre la mesa y cuando tragues, vuelves a cargar. Vuelves a dejar la mano sobre la mesa, masticas o tragas y vuelves a cargar, porque si no, comen de una manera muy compulsiva que es peligrosa. Estos pacientes que veis que carraspean mucho o que os dicen que le quedan restos, es importante que les recordéis como cada 2 o 3 cucharadas que tomen, que traguen saliva, que traguen 2 o más veces saliva, ¿no? Sin comida, porque esos restos, al tragar saliva, nos aseguramos que pasen a la faringe y al esófago, ¿vale? A veces también les ayuda a algunos, si no pueden tragar solo saliva, porque hay gente que tiene la boca muy seca, pues coger un poquito del agua espesada o el agua gelificada entre medias de la comida, ¿vale? También para ayudar a pasar esos restos. Muy importante, luego, después de la comida. Después de la comida, no turnarse inmediatamente en la cama. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo primero, lo que decimos, en las personas que acaban de subir un ictus, seguramente todos los procesos estén un poco lentecidos, el tema de la digestión también es más lento y corremos el riesgo también de que pueda tener reflujo y si el paciente está tumbado del todo y tiene reflujo, en esta posición es muy probable que pueda aspirar ese reflujo, ¿no? Entonces, colocar al paciente pues, en una posición por menos de 45 grados para asegurarnos que ya, aunque sea por la propia gravedad, estamos dificultando que suceda esto, ¿no? Y también después de la comida, muy importante, el tema de la higiene.
de la higiene bucal. Por esos restos que os decía que pueden ir quedando en la boca, que después al tumbarse pueden pasar a vías respiratorias o al estar un poco tumbado para atrás. Y aparte, pues por salud y demás, la boca es muy grande. Incluso en pacientes que no comen por boca, ¿vale? Los pacientes que no comen por boca también tenéis que decir a las familias que tienen que realizarle la higiene oral, porque pueden pasar pues, cosas como estas en la que pueden aparecer hongos y luego eso es muy difícil también quitarlo. Vale, esto es como durante la comida, ¿no? Las 4 pautas, así que los 4 momentos que tenemos que tener en cuenta. Después, ¿qué actividades podemos hacer un poco para trabajar la musculatura implicada en la deglución sin que proponga ningún riesgo, ¿no? Que son como actividades que puedan hacer ellos solos, ¿no? O con un familiar. Pues todo lo que suponga protrusión de labios viene muy bien, soplar probos, pomperos, matasuegras, sujetarlos, ¿no? Con los labios, soplar, que aparte todo esto les viene muy bien también por la parte respiratoria. Tirar besos, pues estas frases que se suelen explicar a veces, ¿verdad? En los hospitales. Luego nosotros siempre decimos que cuando se limpien a la hora de la comida, que nos limpiamos varias veces, en vez de limpiarnos, así como solemos hacer de cualquier manera, ¿no? Con una servilleta, les decimos que hagan este gesto. Para que ya se estén dando información, también a la en mi cara, ¿no? Que sienten menos, que tienen más afectada y se den como simetría, ¿no? En la cara. Para la lengua, movimientos de derecha a izquierda, por dentro, o sea, por fuera, por dentro, con resistencia. Todos los movimientos que sean de favorecer, de mejorar la coordinación de la lengua, el tono de la lengua, la fuerza. A veces lo que hacemos, pues les ponemos, esto es por ejemplo, es un depresor en el que hemos envuelto una gasita con limón o naranja, algo así ácido, como os he dicho, para que estimule más. Y les pedimos que succionen para que hagan protrusión de los labios y también ahí está trabajando la lengua, ¿vale? Esto pues es más en pacientes que todavía no comen por boca. ¿Qué pasa si tenemos un atragantamiento, ¿no? y hay que actuar de alguna manera? A ver, esto pues desde enfermería sabéis mucho más. Lo importante a lo mejor para familiares que tengan un paciente con disfagia, sí que sería bueno que tuvieran unas nociones básicas de primeros auxilios, o sobre todo cómo actuar en caso de un atragantamiento. ¿Qué pasa? Pues la maniobra de Henlich es muy difícil de realizar. Yo tengo muchos pacientes muy grandes en silla de ruedas. Digo, si sucede eso, es complicado, ¿no? para los familiares. Por eso muchas veces estos pacientes, estos familiares llevan siempre encima el de choker, que al final es una herramienta que lo que hace es sacar con aire, ¿no? el alimento líquido o sólido de las vías aéreas. ¿Qué tiene? El de choque lo único que tiene es que no sabemos la fuerza real, ¿no? que estamos ejerciendo. Es verdad que cuando tienes que salvar, ¿no? la vida de alguien, pues lo primero, salvar la vida. Entonces, nuestros familiares lo llevan, pero nunca han tenido que utilizarlo. Aunque sé de algún sitio donde lo han utilizado y les ha ayudado bastante. Entonces lo puedes utilizar incluso con el paciente sentado. Simplemente habría que llevarle la cabeza para atrás para ayudar a abrir vías aéreas, introducir la mascarilla que dentro tiene el tubo, ¿no? Y tirar las veces que sea necesario hasta que consigamos sacar el alimento. Lo bueno que tiene es que cuando tú vuelves a introducir el émbolo, tiene una válvula por la que sale el aire. Evidentemente no le metes aire cuando vuelves para poder volver a cargar. Pero bueno, pues esto lo explicáis mejor seguro desde enfermería. Muy importante, si el paciente tose, o sea, si la obstrucción de vía aérea es incompleta y el paciente tose, hay que animarle a toser, hay que decirle a la familia que le deje toser. O sea, eso es bueno, está intentando sacar el alimento. En este momento sí que no deben dar palmadas en la espalda o demás, porque con esas palmadas podemos hacer que ese alimento, ¿no? en ese momento pueda introducirse, pero mientras el paciente tosa, fenomenal. Animarle a que tosa. Si ya la tos no es efectiva y, como sabéis, el paciente está consciente,
pues lo que se recomienda son 5 golpes interescapulares y luego las compresiones abdominales. Cuando ya está inconsciente, pues ya sabes, el RCP. Pero bueno, esto simplemente lo pongo a modo de recuerdo, pero sí que sería bueno que los familiares con pacientes con disfagia tuvieran eso, unas nociones de primeros auxilios. Existe esta aplicación que tiene vídeos en los que te explican tanto en pediatría como en adultos, en niños y en adultos, cómo actuar y cómo hacer en función de si se atraganta un niño, se atraganta un adulto, y está clarísimo. La verdad que para ver los vídeos y saber cómo actuar en esas situaciones está bastante bien. Luego, esto sería más como en el paciente que tenemos en planta, que colabora, ¿no? y que puede hacer, que ya está comiendo por boca y que puede hacer estos ejercicios que decimos, pues también con los labios, con la lengua, y puede ir por así decir, preparando esa musculatura o trabajando de cara a cuando salga del hospital y empiece la rehabilitación. ¿Qué pasa con el paciente? Pues que está en UCI o que no puede colaborar, ¿no? Que no obedece órdenes, por así decir. Pues tampoco tenemos que dejar de lado la estimulación orofacial. Estos pacientes, lo que enseñamos a los familiares, tenemos aquí, que es esta de aquí, cómo estimular a su familiar con daño cerebral, ¿vale? En unidades de cuidados intensivos. Luego lo vuelvo a poner, es una guía en la que explicamos un montón de pautas de estimulación que se pueden hacer con los pacientes ya desde UCI. Entonces, la parte de la estimulación orofacial es muy importante. Primero por evitar, intentar tener esa musculatura en las mejores condiciones posibles para evitar aspiraciones, también para intentar mantener el tono, ¿no?, de esas estructuras, de cara a que a lo mejor cuando el paciente esté mejor, pues pueda empezar a trabajar con comida y mantener la mecánica deglutoria, que no la pierda, pero también para despertar el cerebro. Nosotros nos basamos mucho en la estimulación de la boca y de las manos. Seguimos también un poco el tema del homúnculo motor y sensitivo de Penfield, que es ese muñeco, ¿no?, cuando estudiábamos neurología, además, que tiene como las manos muy grandes, ¿no?, tiene todas las partes del cuerpo representadas en la corteza cerebral, ¿no?, y las manos están muy grandes y la boca. ¿Por qué? Porque en estas zonas tenemos más receptores que mandan más información a la corteza. Entonces nosotros utilizamos mucho en esos pacientes toda la estimulación de la cara, de la boca y de la mano. Entonces enseñamos a las familias unos ejercicios, primero fuera, que son menos invasivos, en la cara, de presión, de pellizcos, de barridos, con vibración, como estáis viendo aquí abajo, simplemente con un cepillo de dientes eléctrico. Luego hacemos la estimulación también por dentro de la boca. Esto es una turunda, es un algodón que tiene glicerina y limón. Se utiliza, yo creo que en hospitales muchas veces para limpiar la boca de los pacientes, pero vamos, que se compra en las farmacias también, las familias lo pueden tener para hacer la estimulación intraoral. Y lo que os digo, nosotros la experiencia que estamos teniendo con esto es que el paciente empieza a responder, empieza a tragar más, mantenemos el tono como os decíamos, de esas estructuras porque las estamos haciendo trabajar, y mantener esa mecánica deglutoria, y están más alerta. Conseguimos, por así decir, que un poco su cerebro despierte un poco más y conseguimos que estén más alerta. Entonces tenemos que pensar en la parte de evolución, no solo en el paciente que tiene esa disfagia y bueno, que está empezando a comer por boca y al que tenemos que darle todas esas pautas, sino también paciente en UCI, paciente en coma o está en misma conciencia, que tenemos que pensar que en algún momento a lo mejor pueda comer por boca, y si no trabajamos esas estructuras desde el primer momento, nos vamos a encontrar luego que ese paciente puede tener muchísima hipersensibilidad y no aceptar alimentos, no aceptar que le toquemos la cara, puede perder el reflejo deglutorio, puede perder esa mecánica deglutoria. Entonces todo eso tenemos que intentar mantenerlo, ¿vale? Y también porque es un aporte de sensaciones muy, muy agradables también para ellos, y que podemos conseguir incluso que despierten. Este es un caso real en el que se hizo una estimulación a un chico desde el hospital. Aquí se está enseñando a la madre a trabajar. Trabajamos con unas espumas aireadas que también son
muy sencillas de hacer y que lo que aportan es que esas espumas cuando entran en contacto con la boca es aire, en realidad te aporta el sabor. Cualquier líquido lo podemos llevar a espuma aireada. Es un poco, pues utilizando un poco ahora técnicas que se utilizan mucho en la cocina, ¿no? En la alta cocina y demás, pero que son muy baratas, ¿vale? Este niño, como veis, pues tiene tráqueo y todavía no podía comer por boca, era impensable, tenía una disfagia bastante importante, pero ya se empieza a trabajar desde el primer momento la estimulación orofacial, la estimulación con sabores, para de cara a cuando esté mejor sea mucho más fácil recuperar esa devolución. Entonces aquí lo tenemos después comiendo un yogur, como veis, de esa forma compulsiva que os decía también, pero disfrutando otra vez de la comida. Entonces, con esto un poco lo que quiero transmitir es que nunca demos a un paciente por perdido, o que digamos, bueno, esta parte ahora no es importante, porque la parte de la alimentación, la parte de la devolución puede aportar mucho, pues sobre todo de cara a lo que os decía, a sensaciones y a reconectar y a despertar. Esto es un poquito lo que quería comentaros, espero poder haber abordado lo que se esperaba, ¿no? De comer de forma segura, pero bueno, si tenéis dudas o algo que no haya resuelto o algo que queráis comentar, pues yo encantada. A modo resumen, lo que es importante es crear el marco adecuado que os he dicho, fuera distractores, nos centramos en la comida, damos tiempo para que vaya oliendo, reconociendo los alimentos, que las consistencias sean adecuadas, que cuando coma mirando al plato, poca cantidad, despacio. La flexión es muy importante, ¿vale? Del cuello y estar a 90 grados. Tras la comida, la higiene y no tumbarnos directamente, eso es súper importante. Y ejercicios que se pueden ir haciendo con labios, lengua y demás desde el hospital, pues oye, para tener esas estructuras más preparadas. Pero esto es eso lo que os digo, son las pautas generales, luego cada uno tendrá otras específicas. A lo mejor yo he entendido mal cuando has hablado de los espesantes, Sí. me ha parecido entender que no había que hacer como un abuso de ellos. No. No, Vale. eso sí, además los que hay ahora, al revés, los que hay en el mercado ahora mismo son súper seguros y es todo natural. No. Es que ese es el miedo que tienen muchas familias. Muchas familias les quitan espesante o les dan menos cantidad porque le parece que son echar polvos y piensan que no es, y es al revés. O sea, no, todo lo contrario. No, por No eso, sé qué he dicho, pero si se ha entendido eso, bien que me lo digas, porque no. por eso yo quería aclarar que, vamos, que yo Sí. además he colaborado en el tema de disfagias y he hablado de los espesantes y soy una persona que creo en ellos, además. Totalmente. Sí. O sea, es que, como digo yo, ¿cómo quitarle a una persona una Coca-Cola? Le dan la Coca-Cola con el espesante y por lo menos que siga teniendo Eso es. el saborcito de la Coca-Cola, que no estropea nada, o cualquier otra cosa. Yo aquí nosotros damos por las gelatinas. Me parece muy bonito, ¿no? Pero yo prefiero, no sé, que en un momento haya otras cosas que se le puede dar una consistencia. O el café, que a muchos les encanta el café. El café, un cafetito, Sí. le echas el espesante y sigues sabiendo que es lo que Sí. dices tú. La verdad es que cada vez hay más en el mercado, más espesantes, ¿no? Entonces, bueno, otro gran problema, ¿no? El que haya tanto espesante ya, no es como antes que había. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y recordar ahora que estamos hablando de los espesantes, que Nestlé trabaja mucho con espesantes, han hecho ahora una aplicación que se llama We Are Nutrition. Es muy interesante, es tanto para familiares como para profesionales. Los profesionales, si quieren utilizarla, pues tienen que, bueno, justificar de alguna manera que se dedican que son profesionales, porque ponen en contacto unos profesionales con otros. Hay una serie de artículos científicos que podemos también revisar ahí, está muy bien, ¿vale? Ha salido ahora hace poquito We Are Nutrition, por si queréis, es una forma también de estar actualizado porque van poniendo, pues eso, también muchas noticias nuevas con respecto a disfagia. Y también ha sacado un espesante nuevo, me llegó el otro día Nestlé, como en formato gel, para que sea más rápido el formar la consistencia que necesitas. No lo he probado, no puedo recomendarlo, que todavía no lo he probado,
Pero bueno, son cositas que van saliendo para intentar facilitar un poco a las familias también la gestión de todo esto, claro. Ya para finalizar, solo queda recordarles que el siguiente seminario web se realizará el día 2 de diciembre, donde hablaremos sobre regular la conducta. Como siempre, pueden inscribirse en la web de las buenas prácticas. Gracias por su asistencia y participación y les invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos seminarios web. Muchas gracias.